Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandra de la Concha Martín y el día de hoy les vamos a presentar un video acerca de todo lo que hemos visto durante el curso de la materia de Derecho Agrario. Estamos cursando la licenciatura en Derecho y estamos en noveno cuatrimestre. Y bueno, comenzamos. Hola, mi nombre es Paola, soy de noveno de Derecho y voy a explicar el tema 1.1 del temario de la materia de Derecho Agrario, que es concepto de agricultura, agrario, derecho agrario y derecho agrario en México o derecho agrario mexicano. Podemos definir al agrario como todo aquello que es relativo al campo, o sea, la agricultura, la ganadería, la explotación de los recursos naturales y la tenencia de la tierra. La explotación agrícola es aquel conjunto de actividades socioeconómicas que incluyen la producción agrícola y la ganadería para obtener recursos de la tierra y obtener riquezas a su vez, y a estos productos se le llama productos agropecuarios. La ganadería es aquella actividad que consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción para su mejor aprovechamiento. Ahora bien, la tenencia de la tierra es aquella relación jurídica o consuetudinaria entre personas, ya sea entre grupos o individuos, con respecto a la tierra. La agricultura se define como aquella práctica o aquella actividad que es guiada al campo con la finalidad de obtener alimento para el hombre, ya sea con la reproducción de ganado, con la siembra, la cosecha, la ganadería y demás actividades. El derecho agrario es una rama perteneciente al derecho social y es aquel conjunto de principios, disposiciones o instituciones que regulan la tenencia de la tierra en sus diferentes formas, así como la actividad ganadera y agrícola, con el fin de buscar el bien común, la justicia social y la seguridad jurídica. El derecho agrario en México o derecho agrario mexicano es aquel conjunto de principios, disposiciones e instituciones que regulan la tenencia de la tierra en sus diferentes formas, así como la actividad agrícola y ganadera. Este también busca la seguridad jurídica, el bien común y la justicia social en México, y al igual que el derecho agrario es una rama perteneciente al derecho social. Muchas gracias, aquí concluye mi tema, que fue el 1.1, concepto de agrario, agricultura, derecho agrario y derecho agrario en México. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte y aquí concluye mi tema, que fue el 1.1. Mi nombre es Bárbara Daniela García Vidal. Les voy a hablar sobre el derecho agrario y cómo se identifica con el derecho social. Este pertenece a la rama social por el hecho de que los núcleos de población ejidal o comunal representan un sector vulnerable de la población y por lo tanto el Estado debe procurar y garantizar el respeto y ejercicio de los derechos de este sector de población. El derecho agrario social está formado por el conjunto de instituciones y normas jurídicas que van a proteger las clases sociales que son económicamente débiles y tienen por objeto asegurar la convivencia de los diversos sectores demográficos que están dentro de una sociedad, dentro de principios de justicia y equidad, así como la naturaleza de sus instituciones y normas integradoras del sistema, como a los objetivos mediatos e inmediatos que persigue el derecho agrario. Hola, mi nombre es Jacqueline Hernández Mendoza y el día de hoy les vengo a hablar de los antecedentes y fuentes del derecho agrario. Esta rama del derecho ha venido evolucionando conforme a sus necesidades y problemáticas que ha pasado esta sociedad desde la época prehispánica hasta el día de hoy. Es por eso que las leyes agrarias han venido adaptándose a cubrir estas necesidades que atraviesa nuestro país. Como primer punto tenemos la época prehispánica, esta época donde empezaron a surgir los conflictos y las desigualdades entre las personas. En esta época se luchaba por la libertad, se luchaba por aquellos grupos vulnerables que no tenían una estructura como tal legal para poder proteger sus derechos, para hacérselos valer. Es hasta cuando llegan los aztecas. Estas personas fueron un pilar muy importante para el derecho agrario, ya que vienen con sus leyes agrarias, vienen a incrementar nuevos planteamientos, nuevas soluciones, y es por eso que tenían una mejor división, una mejor estructura, si así lo podremos decir. Se dividían ellos entre los miembros de la corona, la nobleza y los templos. De ahí un punto muy importante
que destacar eran aquellas parcelas pequeñas. Una, por ejemplo, denominada Calpulli. Esta comunidad, este consejo, se encargaba de distribuir las tierras a los jefes de familia con la intención, con la finalidad de poder explotarlas. También otro punto muy importante que vinieron a hacer los aztecas era para identificar las tierras, las pintaban de colores, indicando el tipo de extensión, el tipo de propiedad. Se viene una época muy importante, tras muchos años de colonización, muchos años de vivir en esclavitud y de ser gobernados por los españoles. Los indios, los mestizos, como también aquellos personajes muy importantes en la historia de nuestro país, empezaron a tener la inconformidad de que se nos fueron quitados aquellos derechos, empezaron a luchar por aquella libertad de las personas, la libertad de las tierras de nuestro país. Y poco a poco se fue dando solución a esta problemática tras las épocas que hemos visto. El 12 de junio de 1843, dicha constitución, integrada por 202 artículos, precisamente en el artículo 9 dispone: la propiedad es inviolable, sea pertenezca a particulares o a corporaciones, y a ninguno puede ser privado o turbado en el libre uso y aprovechamiento de la que correspondan sus leyes. Poco a poco se venía estructurando una ley para proteger aquellos derechos, para que pudieran gozar aquellas personas libremente de sus tierras. Bueno, a continuación les voy a ir mencionando de las leyes agrarias, las cuales se han incrementado, las cuales se han reformado, actualizado en nuestro ordenamiento agrario. Como primer punto tenemos a la Ley Agraria de 1915, la cual fue decretada el 16 de enero del mismo año. Esta la expidió Venustiano Carranza, la cual declara nula toda enajenación de montes, de aguas de los pueblos otorgados. También declara la nulidad de las concesiones, de las composiciones y ventas de tierra. Tenemos también a la Ley de Ejidos, expedida el 30 de diciembre de 1920, una ley importante. Esta ley ordena un cuerpo jurídico más ordenado, más estructurado, el cual nos ayuda en algo fundamental, que es en el proceso agrario, el cual atiende a un proceso muy fundamental de la reforma agraria, tales como la capacidad agraria de las solicitudes de tierra, tanto individuales como colectivamente. Esta ley también nos otorga el derecho a los pueblos, a las rancherías, a las congregaciones, a las comunidades y los núcleos de población a poder obtener tierras por las vías de dotación. Otro punto muy importante, el cual tiene esta ley, es que nos ayuda a regular los procedimientos de tramitación de los expedientes, estableciendo lineamientos para el pago de las indemnizaciones para las expropiaciones de las tierras sujetas. Nos encontramos con el Código de 1942, el cual establece temas de organización y competencia de las autoridades de los órganos agrarios y ejidales, creando comités ejecutivos agrarios, y se incluye asambleas generales, así también como consejos de vigilancia. La evolución que ha tenido la materia agraria, las leyes agrarias, ha sido de gran trascendencia de la situación actual del derecho agrario, y tras su evolución, de sus antecedentes, quise abordar los más importantes, aunque existe muchísima información de esto, de cómo ha venido presentándose, de que se han incrementado nuevas leyes, cómo se luchó para que el día de hoy podamos tener aquellos derechos y poder tener la capacidad de poder hacerlos valer.
Es muy importante los antecedentes, ya que nos ayudan a comprender un poquito de todo lo que el ordenamiento jurídico nos ha traído hasta el día de hoy. Sin embargo, lo que les comparto es muy resumido, ya que existe muchísima información de todo esto para poder comprenderlo al 100. También hasta el día de hoy podemos entender que el artículo fundamental, el cual es el 27 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cual nos incorpora normas de protección hacia las tierras, hacia los individuos, y también nos ayuda a exigir a la vía pública poner en marcha para poder impulsar el sector agrario nacional. También existieron facultades, reformas, las cuales nos ayudaron a que la Federación regularizara de la cuestión de los asentamientos humanos y crear reservas territoriales para las nuevas infraestructuras y crecimiento, para poder elevar el crecimiento de población. Sin más, por el momento, esto sería todo de mi parte. Les agradezco haberme escuchado. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra de la Concha Martín. El día de hoy les voy a hablar acerca de la problemática agraria en México. Y bueno, principalmente en este análisis vamos a tocar diferentes perspectivas, tomando puntos en general de vista del campesino, del comerciante, de políticos y de la sociedad en general. Sabemos que el Ejecutivo Federal es el encargado de promover el desarrollo de las actividades rurales, equitativo, mediante el fomento de actividades productivas de estas mismas. En poco más de 5 décadas aproximadamente, la situación del campo mexicano ha evolucionado de mal a peor. Este es un tema pues bastante preocupante, ya que no es que las áreas rurales no hayan crecido, sino que el abandono del campo cada día es pues más significativo. Así es que pues va más allá de una simple frase. No debemos olvidar la esencia de lo que es el derecho agrario en México. Sin embargo, sabemos que todos estos jornaleros campesinos hacen una labor sumamente importante para poder pues cultivar los alimentos y traerlos hasta las grandes cadenas. Pero ¿qué está pasando? El sector primario de nuestro país, desde mediados de los 80 y los 90, Buenas tardes, me llamo Luis Daniel Pitavalle, soy alumno de la licenciatura en Derecho en la Universidad Loyola de América. Hoy les voy a hablar del artículo 27 de la Constitución de 1817. Antes de entrar en materia, considero que es importante hablar un poco de los antecedentes de esta Constitución, que si bien en la actualidad es una de las leyes con nuestra Carta Magna o la ley primordial, que es de donde emanan las demás leyes en nuestro país. Si bien a partir de la Revolución Mexicana de 1910 comienza en este caso como primer antecedente lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que obviamente esta trae consigo una serie de regulaciones y de instituciones jurídicas encaminadas no solamente a regular el territorio mexicano, sino también garantizar los derechos de las personas en el territorio nacional. Ahora, haciendo hincapié en el artículo 27 de esta Constitución, encontramos que de aquí se deriva lo que es el derecho agrario. Si bien no explica o refiere que es el derecho agrario, sin embargo, a partir de este precepto constitucional, es como entrega o como otorga en este caso la propiedad de las tierras a los particulares. En este caso, quien va a ser el ente que va a dar la propiedad de las tierras a los particulares va a ser el Estado, y quienes van a recibir los beneficios de esto son los particulares. Ahora, atendiendo a lo que dice el artículo 27 constitucional,
que es uno de los más importantes para el derecho agrario, porque de aquí se deriva, es que no solamente va a hablar de quién otorga, en este caso, la propiedad de las tierras y quiénes van a poder ser aptos para poder adquirirlas, sino que también va a establecer el aprovechamiento de los recursos naturales dentro del territorio nacional, además de clasificar cuáles son los bienes que van a pertenecer al Estado y cuáles van a poder ser exclusivos para el aprovechamiento de los mismos también del Estado, pero al mismo tiempo otorga o establece esa rentabilidad de los recursos naturales para que los particulares puedan aprovecharlos y explotar los mismos. Así también no solamente nos habla de esto, sino que va a especificar y establecer que ciertos recursos naturales, como es la energía nuclear o la energía eléctrica, entre otras, son única y exclusivamente del Estado, y por ende los particulares no pueden aprovechar o explotar estos recursos naturales. Pueden tener los servicios y adquirirlos, pero no pueden explotarlos, sino que únicamente esa facultad la va a tener el Estado. También encontramos lo que es la figura de la expropiación, una figura que lamentablemente se ha tornado un poco desfavorable para aquellos sectores de población que en este caso hacemos hincapié en los núcleos ejidales o comunales, que por lo regular están a la vista de poder ser expropiados por el Estado, en este caso buscando beneficiar a la misma nación. ¿Qué es la expropiación? Pues la expropiación es la facultad que tiene el Estado para poder adquirir tierras que pertenezcan o que estén en cualquier ubicación, pero con la finalidad de que sean destinadas para la utilidad pública. Esto es para la creación de carreteras, autopistas, para abarcar más terreno y en este caso que el Estado pueda brindar sus servicios. Ahora bien, en este artículo también establece lo que son los límites de la propiedad y lo que es la pequeña propiedad. Por propiedad entendemos que es la facultad jurídica que tiene un particular sobre algún objeto, o en este caso sobre un bien inmueble. Sin embargo, cuando hablamos de la pequeña propiedad, hacemos referencia a la porción de tierra o al espacio geográfico, en este caso, del cual va a poder ser solamente titular una sola persona. Eso es a lo que se refiere o a lo que alude la pequeña propiedad. Así pues, también encontramos los límites de la propiedad que en este caso se establecen a partir de sus fracciones que establece el mismo precepto constitucional, con la finalidad de que el aprovechamiento y explotación de las tierras sea de manera equitativa y proporcional. Esto es, que además de los particulares, existe la posibilidad de que las sociedades mercantiles puedan utilizar y aprovechar la tierra nacional para distintos fines, ya sea para el fin comercial o para el fin privado, que en este caso va a establecer a través de este precepto constitucional los límites a los cuales tienen las sociedades mercantiles para poder aprovechar y explotar la tierra y en este caso para los fines para los cuales van a utilizarlas. También en el caso que mencionábamos de la proporcionalidad de las tierras, también establece estos límites para los particulares. En este caso va a otorgar una mayor proporcionalidad o mayor límite sobre la tierra a aquellos sectores de población que se encarguen no solamente de la vida en común, como lo es un ejido comunal o como un ejido normal, sino que en todo caso refiere a que aquellos núcleos de población o la población campesina que específicamente se dedique al cultivo sobre la tierra, o lo que conocemos como la actividad agrícola y la agricultura, va a otorgarles una porción más o va a otorgar límites más extensos a los que tiene una persona particular.
con la finalidad de que se pueda explotar y aprovechar y obtener un mejor recurso o mayores recursos sobre la tierra. En este caso hablamos del aprovechamiento de la misma. Así también, a través de este proceso constitucional, va a establecer o va a reconocer la personalidad jurídica con la que cuentan los núcleos de población ejidal o comunal. En todo caso, esta es una parte que en derecho agrario hace la función como de una sociedad civil. Sin embargo, no lo es, más bien hace referencia a una persona jurídica. ¿Qué es esto? Una persona jurídica es aquella persona que representa una colectividad que va a buscar intereses o los fines de los intereses en común de esta colectividad. En este caso, los núcleos de población ejidal y comunal van a representar, en este caso, esa misma persona moral, sin embargo, en el ámbito del derecho agrario. Y finalmente se entiende que a partir de este precepto constitucional es que nace el derecho agrario y se le da esa importancia que se ha buscado por años, tratando de en todo momento garantizar no solamente el aprovechamiento y uso de las tierras nacionales, sino también de procurar y salvaguardar los derechos de los núcleos de población, tanto ejidales como comunales, y proteger al sector de la población. Hola, me presento. Mi nombre es Maxalia Estrada Maldonado. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Derecho en 9º cuatrimestre de la Universidad Loyola de América. El día de hoy les hablaré de las legislaciones agrarias con anterioridad al Código de 1934. El 6 de enero de 1915, en ese entonces un presidente Venustiano Carranza promulgó la Ley Agraria, cuya finalidad fue la repartición y distribución de propiedades, mediante el expolio de haciendas. La Ley Agraria de 1915 fue el primer paso que dio México para dar solución a las demandas del pueblo. Es decir, esta ley es la respuesta a las necesidades del país, en particular de los campesinos, para poderles otorgar lo que les corresponde, que más tarde se solidificaría al ser elevada a nivel constitucional en 1917, para ser específicos en el artículo 27. Esta es la semilla que permitió establecer el cuerpo jurídico que hizo posible que actualmente estén plasmados en nuestra Carta Magna los 3 tipos de tenencia de tierras más importantes, los cuales son el ejido, comunidad y la pequeña propiedad. Entre otros objetivos alcanzados fue la creación de comisiones locales agrarias y de comités particulares ejecutivos, que, suscritos a la Comisión Nacional Agraria, se encargaron de conducir los trámites iniciados en las diversas localidades. Durante los primeros años de vigencia de esta ley, se hicieron pocas dotaciones de tierra. No fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas en el que se lleva a cabo las ideas plasmadas en ya mencionada ley. Durante este periodo se llevó a cabo la mayor repartición de tierras a través del mecanismo previamente establecido en 1915. Las leyes posteriores, como la de 1920, señalan la designación de las autoridades agrarias. De igual forma, señala la capacidad agraria de los solicitantes de las tierras, tanto individual como colectiva. Se da a conocer el derecho de los vecinos, de los pueblos y de los jefes de familia, al ser incluidos en las acciones de reparto. Y por último, señala los límites mínimos para el reparto de la tierra. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Martínez Cruz y hoy estaré tocando el tema del Código Agrario de 1934, 1940, 1942 y la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971. Para comenzar, el Código Agrario de 1934 fue expedido por Abelardo Rodríguez por decreto en el cual entró en vigencia el 22 de marzo del mismo año. Este código estaba integrado por 178 artículos y 7 transitorios, divididos en títulos en los cuales vienen algunos como las autoridades agrarias, restricciones y dotaciones de tierras de agua, capacidad jurídica, dotación de aguas, registro agrario nacional, régimen de propiedad agraria, entre otros.
En dicho código, a las parcelas se le fijó una extensión de 4 hectáreas en tierras de riego o su equivalente en otro tipo de tierras. Respecto a los límites de la pequeña propiedad, el artículo 51 mencionaba que serían inafectables a las superficies que no excedieran de 150 hectáreas de riego o 300 de temporal, las cuales son aquellas tierras de cultivo que dependían de la lluvia o de la humedad residual del suelo. Respecto al procedimiento, se establece que la doble vía ejidal es de la siguiente manera. Si el expediente se inicia por la acción de restitución, el expediente se iniciaría por esa vía, pero al mismo tiempo se seguiría de oficio el procedimiento dotatorio para el caso en el que la restitución se declarara improcedente. El Código Agrario de 1940 se promulgó el 23 de septiembre del mismo año durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Este código es una reforma del Código de 1934 para así hacer más rápida la tramitación de las solicitudes agrarias que existían en el Departamento Agrario, como las ejecuciones de las resoluciones tomadas por el Poder Ejecutivo. La tendencia de este código fue permitir que donde haya tierras suficientes se fincara una zona agrícola comercial, para que en esta, en consonancia con la demanda económica nacional, se pudiera promover la actividad agrícola, ya que no se estaba aprovechando en su totalidad los productos agrícolas producidos por los campesinos, y con esto habría una finalidad de que ambas partes, tanto los campesinos como el país, obtuvieran ganancias. Algunos de los títulos que reconocería este código son los siguientes: el ordenamiento agrícola, se distinguía las autoridades y órganos agrarios, se designaban las funciones y atribuciones de las autoridades y órganos agrarios, así como también se creó la figura de los comisariados ejidales y de bienes comunales, permitiendo tanto hombres como mujeres integrar dichas figuras. En su título séptimo se señalaban las sanciones en materia agraria para las autoridades y organismos. Un punto importante a mencionar respecto a este código es que se señalaba en su artículo 163 que para tener capacidad individual agraria es indispensable ser mexicano por nacimiento. La vigencia de este código solo duró 2 años, después fue derogado por el Código de 1942, el cual fue promulgado por el presidente Manuel Ávila Camacho el 30 de diciembre del mismo año. En dicho código se reiteraba la mayoría de las disposiciones del anterior código, pero con una mejor estructura, que constaba de 362 artículos y 5 transitorios. Su contenido consistía en la necesidad de armonizar el ejido y la pequeña propiedad, coordinar las obligaciones y deberes de los sujetos que intervenían en la agricultura, proseguir con el reparto agrario, propiciar el cumplimiento del derecho para obtener la tierra y la explotación colectiva. En su capítulo primero diferenciaba a las autoridades agrarias de los organismos agrarios y de las autoridades del núcleo de población ejidal y comunal. Así como los mencionaba, las autoridades agrarias se enumeraban de la siguiente manera: el presidente de la República, los gobernadores de los estados y territorios federales, el jefe de departamento de agrario, el secretario de Agricultura y Fomento y el jefe de departamento de Asuntos Indígenas. En su artículo segundo mencionaba los órganos agrarios, en los cuales eran el Departamento Agrario, las comisiones agrarias mixtas, la Secretaría de Agricultura y Fomento y el Departamento de Asuntos Indígenas. En los núcleos de población ejidal o comunales, las autoridades estaban representadas por las asambleas generales, los comisariados ejidales y de bienes comunales y los consejos de vigilancia. En su artículo 162 se mencionaba el derecho sucesorio testamentario, facultándolo para designar heredero que le suceda en sus derechos agrarios entre las personas que dependían económicamente de las personas titulares, aun y cuando no eran parientes del ejidatario titular. Este realizaba la lista de las personas que vivían a sus expensas, designando a su heredero al tiempo de su fallecimiento. La herencia correspondería de la siguiente manera: a la mujer legítima o a la concubina, con la que hubiese procreado hijos, o aquella con la que hubiese hecho vida marital durante los 6 meses anteriores al fallecimiento. A falta de mujer, se le heredaban a los hijos, o en su defecto a las personas que el ejidatario haya adoptado o sostenido económicamente. Por último, la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, por decreto del 22 de marzo del mismo año, fue publicada el 16 de abril del siguiente. El presidente Luis Echeverría Álvarez expidió la Ley Federal de la Reforma Agraria como reglamentaria del artículo 27 constitucional de interés público y de observancia general en toda la República. Señalaba que los 7 libros que la contemplaban correspondían a los temas básicos como las autoridades agrarias, el ejido, la organización económica del ejido, redistribución de la propiedad agrícola, procedimientos agrarios, registro y planeación agrarios y la responsabilidad en materia agraria. Se reiteraba el carácter de la suprema autoridad al presidente de la República Mexicana, así como la inmodificabilidad de sus resoluciones. Se establecían y se distinguían las facultades del Departamento de Asuntos Agrarios
y colonización de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, reservando al primero la ejecución de la política agraria y al segundo el fomento, la explotación y el aprovechamiento de los recursos de los núcleos agrarios. En relación con el ejido, a las comunidades agrarias se les reconoce personalidad jurídica y asimismo se les regulan sus órganos de representación con el carácter de autoridades internas mediante la regulación de su estructura, organización, facultades, obligaciones, requisitos y funciones y el sistema de elección de sus miembros, siendo estos los comités particulares ejecutivos. Se declara a los núcleos agrarios propietarios de las tierras y de los bienes contenidos en las resoluciones presidenciales. A partir de su publicación, dicha calidad se le reconocería al ejecutarse la resolución presidencial, con lo cual se adquiría el carácter de poseedor de las tierras, otorgándoles o se confirmaría la de aquellos que ya tuvieran la posición provisional. Se clasificaban los tipos de asambleas en ordinarias, mensuales, extraordinarias y de balance y programación y requisitos de validez de sus convocatorias y actas relativas y su votación de sus acuerdos. Establecía los sistemas de explotación individual y colectiva. Se norma el sistema de financiamiento crediticio de los ejidos y comunidades y se establecían los delitos, faltas y sanciones que podrían incurrir las autoridades agrarias, así como también se encargó de las actividades productivas en favor a la clase campesina. Es importante tener en cuenta las características más destacables de todas y cada una de las legislaciones que componen la materia agraria, para así conocer la historia de cómo se fue constituyendo y legislando el sector agrario y sus constantes actualizaciones. Muy buenas tardes, mi nombre es César Maximiliano Rodríguez Sánchez y a continuación les voy a hablar sobre la Ley Agraria de 1992. Esta ley llegó a presentar grandes reformas que combinaron los antecedentes de los códigos anteriores y también, quitaron las innecesidades de estos mismos para poder llegar a una regularización más eficaz en el aspecto agrario dentro del país. Como uno de los puntos personales o importantes de esta ley es que se le reconoce la personalidad jurídica y patrimonial propia de los ejidos, también como un carácter de propietario o de propiedad de las tierras que se poseen. A continuación, y como otro punto importante de esta ley agraria, es que se remite un reglamento interno para la organización de los núcleos de población que son los ejidos, y también se le otorga a la asamblea una facultad de sea de adoptar o modificar el régimen de explotación colectiva de estas tierras. Se dan cuenta que mencioné a la asamblea general en este momento se reconoce como el órgano superior dentro del ejido, y como auxiliares o como ayudantes de este órgano superior se encuentra el comisariado ejidal y también el consejo de vigilancia. También en esta nueva ley y en estas nuevas reformas también se establecen los asuntos de la competencia exclusiva de la Asamblea General dentro de este ejido, como ya lo habíamos dicho, un órgano superior dentro de él. Esta asamblea requiere formalidades independientes como la temporalidad a la que se le puede usar, también los asuntos específicos en los que uno puede necesitar una asamblea general, y también exclusivamente quién es o quién pueda presentar una iniciativa para crear esta asamblea. A diferencia de las legislaciones anteriores y códigos anteriores, esta se autoriza el aprovechamiento, el uso y la disposición de las tierras parceladas, y también a su vez como la transmisión de los derechos de sus poseedores, titulares o parcelarios a través de un contrato, a través de una asociación o a través de un arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, y también que pueda estar a favor de terceros. A su vez, también se le permitía la enajenación de los derechos parcelarios a otros ejidatarios. No existe
algún límite o alguna prohibición a la persona a la que se la puedas enajenar, o también se les puede dar a los avecindados. Asimismo, esto podría dar una autorización dependiente o propia al dominio pleno de las tierras ejidales. Como lo vemos al momento de una desincorporación de esta misma, el Registro Agrario Nacional es el que va a expedir un título de propiedad correspondiente y a su vez este será inscrito al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales. Sin nada más que decir y como conociendo un poquito más del tema, les mando un cordial saludo. Me despido, muchas gracias. Hola, mi nombre es Emilio Candia Hernández, de la Universidad Loyola de América, correspondiente a la licenciatura en Derecho. Hoy les voy a contar sobre las instituciones agrarias en México. Tema número 3.1, que es el ejido. El ejido es una sociedad de interés social integrada por mexicanos con personalidad jurídica y de patrimonio propio, constituido por tierras, bosques, aguas y cualquier tipo de superficie que sea algún patrimonio para la persona, para el individuo. Los que han sido obviamente dotadas para que tengan que adquirir cualquier otro título y de su aprovechamiento. El ejido es un núcleo de población que tiene personalidad jurídica y de patrimonio propio y son propietarios de las tierras de las que le han sido dotadas. Cuando a una persona que es una persona de uso y disfrute le dan una propiedad, le dan un ejido, tiene que ser una persona que tiene que tener el uso de sus facultades físicas y mentales en su correcta forma. De ahí nos vamos al 3.2, que es la comunidad. La comunidad es un núcleo que también forma parte del sistema jurídico de la población que se le reconoce, así como también cuenta con un propio patrimonio propio, que es la comunidad. La comunidad también implica el estado individual del connaúmero y en este caso le permite el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma, que tiene que tener a favor de sus familiares y avecindados. Cualquier persona que tenga un parentesco con la persona que tenga la comunidad puede ceder sus derechos para que esta persona pueda tener uso y disfrute de las personas con tal de tener una parte de esa comunidad. Y todos tienen que tener un beneficio de los bienes en común. Prosigo con el tema 3.3, que es la pequeña propiedad. La pequeña propiedad se denomina pequeña propiedad porque es la extensión de tierra que puede poseer un solo titular o propietario a quien la ley le otorga diferentes beneficios, con la intención de fomentar el desarrollo económico social. ¿A qué va esto? Va que una pequeña propiedad es como una pequeña extensión donde puede solamente un titular tenerla, o sea, no puede ser ni 2, ni 3, ni 4, y etc. Tiene que ser únicamente un titular para poder tener un desarrollo económico y social de la intención, con tal de poder fomentar gran parte de la economía. También puede ser la extensión máxima de la tierra protegida por la Constitución Federal, que es como inafectable, vaya. Así lo determina el párrafo 3º del artículo 27 constitucional. Sin embargo, la pequeña propiedad puede ser agrícola o ganadera si se le determina la extensión del cultivo. O sea que va que la pequeña propiedad puede ser desde un ganado hasta puede ser cualquier tipo de producto. La pequeña propiedad también será aquella que no exceda 100 hectáreas de riego o humedad. ¿O qué va? Si la pequeña propiedad excede a las 100 hectáreas, no puede ser una pequeña propiedad, tendría que ser ya algo diferente. En caso, sus equivalentes a otras tierras son explotadas. Eso viene siendo la pequeña propiedad. Y con esto yo concluyo mi participación en el producto integrador de la materia Derecho Agrario. Muchísimas gracias. En este video vamos a hablar sobre qué es la Procuraduría Agraria, su función y sus atribuciones. Empezamos por saber qué es la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, la cual tiene personalidad jurídica y un patrimonio propio.
Ahora les voy a hablar sobre cuál es la función de la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria lo que va a hacer es cuidar los derechos de los campesinos, ejidatarios, jornaleros, avecindados, comuneros, pequeños propietarios, comuneros sucesores. Son personas, las personas que acabo de nombrar son las personas que deben de acudir a la Procuraduría Agraria en caso de los siguientes problemas. ¿Cuáles son las funciones de la Procuraduría Agraria? Sus funciones es contribuir y representar a los comuneros, a los jornaleros, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios y a los avecindados, personas que ya se habían mencionado anteriormente. Otra de las funciones públicas es dar asesorías a las personas ya antes mencionadas sobre tal vez alguna cesión de derecho, de la delimitación de la tierra, esa tierra para qué puede ser, quién puede ser sucesor, cómo lo va a poner, etcétera. Cosas que más adelante les voy a explicar. Cuando existe la Procuraduría Agraria, cuando existe una litis, o sea, es decir, un pleito entre ambas partes, lo que la Procuraduría Agraria va a querer hacer es llegar a un acuerdo en el cual lleguen a una conciliación, donde ambas partes lleguen a conciliar lo que mejor les convenga, que ambas partes ganen. Otra de las atribuciones de la Procuraduría Agraria es que cuando existe algo que vaya contra lo que marca la ley agraria, se tiene que denunciar de inmediato. Se tiene que denunciar el incumplimiento de alguno de los artículos de la ley agraria. También una atribución es reforzar la seguridad en el campo. En caso de que haya algún incumplimiento, como anteriormente lo hablábamos de violar algún artículo, ¿qué es lo que se va a hacer? Su obligación es de algún funcionario, tiene que ser denunciarlo ante el órgano competente. No importa si es el comisariado o si es un empleado de la administración, se tiene que denunciar. Tiene que denunciarse sea cual sea el incumplimiento de la ley agraria o lo que estén haciendo, ellos lo tienen que hacer. Cuando pasa esto, que se denuncia la iniciativa de este delito, la violación de este tipo de cosas, la violación de esta ley, las autoridades correspondientes tendrán que dar al auxilio y tendrán que prestar atención a la denuncia pertinente. También existe en este caso que hay una delimitación de tierra. No se puede usar más de lo permitido. La ley agraria nos especifica cuál es la delimitación, cuál es el límite que podemos tener nosotros para la tierra. De lo contrario, si alguien más tiene la tierra permitida, es algo que también se tendrá que denunciar. ¿Cuál es otra atribución de la Procuraduría Agraria? Es dar asesorías y representar a las personas antes mencionadas. Nuevamente se lo repito, jornaleros, comuneros, pequeños propietarios avecindados, sobre la titulación de sus derechos, sobre la titulación y la regularización de sus tierras. Se deberá denunciar ante el Ministerio Público las irregularidades que sean constitutivas de algún delito. Y por último, y no menos importante, las controversias en la Procuraduría Agraria será parte de la competencia de tribunales federales. El Registro Agrario Nacional, o RAN, es un órgano desconcentrado de la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, al que va a corresponder dar certeza jurídica de todos los actos sobre la propiedad ejidal y comunal. El RAN se fundó el 24 de abril de 1928 mediante un decreto presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. En sus inicios se concibió como una oficina que dependía y estaba a cargo del presidente de la Comisión Nacional Agraria. Durante el paso del tiempo, el RAN ha tenido varias modificaciones. Tiene como
como principal función llevar a cabo un control sobre la tenencia de la tierra de tipo social en México. Esta clase de propiedades constituyen a más de la mitad del territorio mexicano. Por tal razón, el RAN reviste de gran importancia. Tiene como principal base legal la ley agraria. De la misma manera, este órgano se encarga de la seguridad documental y de emitir normas específicas y especificaciones técnicas para delimitar las tierras en los ejidos y comunidades. De acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la ley agraria, corresponde al RAN otorgar seguridad y certeza jurídica en la tenencia mediante la expedición de certificados de derechos parcelarios y de uso común, así como títulos de propiedad de solares urbanos. En consecuencia, constituye y administra el Archivo General Agrario de toda la República Mexicana. El RAN se encuentra en servicio permanente de los campesinos para garantizar sus derechos de la seguridad de la tierra. Los principales servicios que destacan en el RAN son la expedición de constancias, la expedición de copias certificadas, el depósito de lista de sucesores, la enajenación de derechos legales, la transmisión por derechos de sucesión y aperturas de listas de sucesión, los reglamentos internos de los ejidos, las actas de asamblea en las que se autoriza la adopción del dominio pleno a los ejidatarios. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Inoue Hiroshi Trejo Arroyo, estudiante de la carrera de Derecho, cursando el 9º cuatrimestre en la Universidad Loyola de América. El día de hoy vengo a hablarles acerca sobre los tribunales agrarios, principalmente en las atribuciones que tienen ellos. Para empezar, me gustaría contarles qué son los tribunales agrarios. Pues bien, son todos aquellos órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Dentro de ellos se encuentran dos: el principal, el Tribunal Superior Agrario, y el segundo, los Tribunales Unitarios Agrarios. El Tribunal Superior Agrario se integra por 5 magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá. El Tribunal Superior tendrá su sede en el Distrito Federal. Los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado numerario. Habrá magistrados supernumerarios, quienes suplirán la ausencia de los titulares, uno para el Tribunal Superior y número que disponga el reglamento para los tribunales unitarios. El presidente del Tribunal Superior Agrario será nombrado por el propio tribunal, durará en su cargo 3 años y podrá ser reelecto. El presidente del Tribunal Superior será suplido en sus ausencias por el magistrado que designe el propio Tribunal Superior. Para los efectos de dicha ley, el territorio de la República se dividirá en distritos, cuyos límites territoriales determinarán el Tribunal Superior Agrario, pudiéndolos modificar en cualquier momento. Para cada uno de los referidos distritos habrá el número de tribunales unitarios que determine el propio Tribunal Superior Agrario. Pues bien, como les comenté, hablaremos en este video acerca sobre las atribuciones del Tribunal Superior Agrario. Dentro de las mismas se encuentra fijar el número y límite territorial de los distritos en que se divida el territorio de la República para los efectos de la ley vigente en el país. Segundo, establecer el número y sede de los tribunales unitarios que existirán en cada uno de los distritos. Las determinaciones de esta naturaleza se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, además, cuando se estime conveniente. Tercero, resolver las renuncias de los magistrados y concederles licencias hasta por 1 mes con goce de sueldo, siempre que exista causa justificada y no se perjudica al funcionario del tribunal, y hasta por 3 meses sin goce de sueldo. Cuarto, determina cuándo el supernumerario del Tribunal Superior deja de suplir la ausencia de algún magistrado, y por lo que toca a los tribunales unitarios, cuál de los supernumerarios suplirá al magistrado ausente, en los casos en que la ausencia no exceda de 15 días. Quinto, elegir el presidente del Tribunal Superior entre los magistrados que lo forman, y determinar las responsabilidades en que incurra en el desempeño de su cargo. 6. Fijar y cambiar la adscripción de los magistrados de los tribunales agrarios unitarios. 7. Nombrar los secretarios, actuarios y peritos de los tribunales agrarios, cesarlos, suspenderlos en sus funciones, aceptar sus renuncias, cambiarlos de adscripción y resolver todas las cuestiones que se relacionen con dichos nombramientos, así como concederles licencias en los términos que lo disponga
las leyes, previa opinión en su caso del magistrado a quien se encuentre adscrito. Octavo, aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos. Noveno, conocer de las denuncias o quejas que se presenten en contra de los miembros de los tribunales agrarios y determinar las sanciones administrativas que deban aplicarse en caso de determinarles alguna responsabilidad. Décimo, aprobar el reglamento interior de los tribunales agrarios, así como los demás reglamentos y disposiciones necesarios para su buen funcionamiento. Onceavo, las demás atribuciones que le confiere a las leyes vigentes en el país. Las mencionadas con anterioridad son las atribuciones que tiene el Tribunal Superior Agrario. Y bien, ahora el Superior Tribunal Agrario será competente para conocer del recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas por los tribunales unitarios en juicio que se refiere a los conflictos de límites de tierras sucesivos entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. Segundo, el recurso de revisión de sentencias de los tribunales unitarios relativas y restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal. Tercero, del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad en contra de resoluciones emitidas por autoridades agrarias. Cuarto, de conflictos de competencia entre los tribunales unitarios. Quinto, acerca del establecimiento de jurisprudencias, por lo cual se requerirá 5 sentencias en un mismo sentido no interrumpidas por otra, en contrario, aprobadas por lo menos por 4 magistrados. Para interrumpir la jurisprudencia, que requerirá el voto favorable de 4 magistrados, y expresar las razones en que se apoye la interrupción. Asimismo, también el Tribunal Superior resolverá una tesis que debe observarse cuando diversos tribunales unitarios sustenten tesis contradictorias en sus sentencias, la que también sustituirá jurisprudencia, sin que la resolución se dicte afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. La jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior Agrario será obligatoria para los tribunales unitarios a partir de su publicación en el Boletín Judicial Agrario. Sexta, de los impedimentos y excusas de los magistrados, tanto del Tribunal Superior como de los tribunales unitarios. Séptimo, conocer las excitativas de justicia cuando los magistrados del propio Tribunal Superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tribunales unitarios no respondan dentro de los plazos establecidos. Octavo, de los demás asuntos que la ley expresamente lo confiera. Corresponderá al magistrado ponente instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para someterla a la aprobación del Tribunal Superior. De acuerdo al artículo 10, el Tribunal Superior podrá conocer de los juicios agrarios que por sus características especiales así lo ameriten. Esta facultad se ejercerá a criterio del tribunal, ya sea de oficio o petición fundada por el procurador agrario. En lo no previsto expresamente en la ley, se aplicará supletoriamente en lo que se acuerde con la naturaleza de los tribunales agrarios, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Mi nombre es Tania Guadalupe García Carvajal y yo les voy a hablar sobre el tema de los modelos metodológicos de intervención y justicia agraria. Este tema va a empezar, más bien se trata de ya la impartición de justicia en lo que es el derecho agrario. Vamos a comenzar con la presentación de algún problema que tengamos o que haya surgido. Vamos a buscar lo que es una solución y en base a eso vamos a comenzar a buscar lo que son los modelos metodológicos. Esos modelos metodológicos prácticamente, o de lo que estamos hablando, es buscar una solución de manera científica con algún modelo o con alguna forma para poder llegar a una resolución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer lo que es una investigación. En esta investigación vamos a empezar viendo el problema desde el fondo, por qué surgió, cómo surgió y cuáles son las posibles soluciones que nosotros podemos darle. Pero de la misma manera el modelo nos va a ir llevando poco a poco en base a la investigación para llegar a una resolución o algo que nos dé una pauta de por qué está surgiendo esto. De la misma manera, ya en base a todo el modelo que hayamos hecho, que hayamos llevado a cabo para encontrar esta solución,
De esta manera ya vamos a tener de alguna forma una base, un sustento a los problemas que pueden ir surgiendo en base a lo que es el derecho agrario. De la misma forma, ya teniendo esto, vamos a poder hacer lo que es ya la impartición de justicia, porque ya conocemos el problema, ya sabemos más o menos cómo lo podemos ir resolucionando y cómo podemos llegar de alguna manera a una solución, o ya de alguna manera tener una base, un sustento para poder implementar alguna ley, algún código o algo que nos pueda ayudar para hacer justicia en este problema de la mejor manera. Vamos a buscar lo que es ya impartir justicia, pero ya tenemos un método, ya tenemos un modelo, ya tenemos un antecedente de este problema que ya en alguna ocasión surgió, y que si de la misma manera pueda surgir o surja en algún otro momento, lo podamos hacer ya de alguna manera mejor, lo vamos a poder resolver, pero ya tenemos una base, ya tenemos la forma de decir, esta es una ley que se tiene que aplicar, o el problema surgió así, se resolvió de esta manera, de la mejor manera, de la manera más justa, y que podamos aplicar nuestras leyes de la mejor manera.